El aire del restaurante era denso, cargado con el aroma de la comida cara y los perfumes importados. Un mundo que nunca sentí como mío. La risa de mi nuera, Isabela, resonaba como cristales finos, afilados y fríos, mientras levantaba su copa para proponer un brindis. Todos en la mesa, amigos suyos, socios de su empresa, la miraban con esa admiración que ella compraba con cenas como esta. Mi hijo, Sebastián, a su lado, sonreía con un orgullo que ya no sabía si era por ella o por el reflejo del éxito que ella proyectaba. Yo estaba sentada justo enfrente, una pieza de anticuario en una exposición de arte moderno. Sentía sus miradas, no de curiosidad, sino de evaluación, como si se preguntaran qué hacía esa mujer de manos ásperas y ropa sencilla en una mesa tan distinguida. Y ese sentimiento helado me recorría la espalda, mucho antes de que ella pronunciara una sola palabra. Ella se puso de pie. Un vestido de seda carmesí se ceñía a su figura como una segunda piel. Su cabello, perfectamente peinado, brillaba bajo las luces del candelabro, y su sonrisa, aunque amplia, no llegaba a sus ojos. Había una crueldad calculada en su postura, en la forma en que su mirada barrió la mesa y se detuvo, intencionadamente, sobre mí. El silencio se apoderó de todos, un silencio expectante que ella orquestaba con maestría. «Quiero proponer un brindis», dijo, y su voz, melódica pero firme, cortó el murmullo de fondo. Sostuvo su copa en alto, el vino tinto girando dentro como una premonición oscura. Yo, por un instante ingenuo, pensé que diría algo amable por el cumpleaños de Sebastián, que al menos esa noche la hostilidad que siempre me profesaba tomaría un descanso. ¡Qué equivocada estaba! «Un brindis por mi madre», continuó, y sus ojos se clavaron en los míos, 2 dagas de hielo. Ella me enseñó todo lo que sé sobre ser una mujer fuerte, elegante, una mujer de mundo. Hizo una pausa dramática, dejando que esas palabras flotaran en el aire, cargadas de una comparación implícita que todos entendieron de inmediato. Algo que, lamentablemente, no todas las suegras consiguen ser. El golpe vino después, directo, sin piedad, y con el volumen justo para que no quedara duda de a quién se dirigía. «Tú no eres ni la sombra de la mujer que es mi madre». La frase no fue un susurro, fue una declaración, una sentencia pública que me desnudó el alma frente a un jurado de extraños y ante la mirada impasible de mi propio hijo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Pude sentir cómo las miradas de todos se posaban sobre mí, algunas con lástima, otras con una curiosidad morbosa, pero todas ellas quemándome la piel. El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato de porcelana con un ruido estridente que pareció romper el hechizo. Mi rostro ardía, una mezcla de humillación y una rabia impotente que me subía desde el estómago. Busqué los ojos de Sebastián, mi único refugio en ese mar de hostilidad, pero él desvió la mirada hacia su plato, estudiando el dibujo de la cerámica como si fuera el mapa de un tesoro. Su silencio fue la segunda puñalada, la más profunda, la que me confirmó que en esa nueva vida que había construido, yo ya no tenía un lugar que él estuviera dispuesto a defender. Isabela sonrió, satisfecha, y bebió un sorbo de su vino como si acabara de sellar un negocio exitoso. Para ella, eso era una demostración de poder, una forma de marcar su territorio y dejar claro, ante su círculo de influencia, que yo era un elemento insignificante, un pasado vergonzoso del que Sebastián debía desprenderse por completo. Me sentí encoger en mi silla, deseando desaparecer, que el suelo se abriera y me tragara para no tener que soportar el peso de esa vergüenza. El sabor de la comida se volvió ceniza en mi boca, y el lujoso restaurante se transformó en una jaula de oro, donde acababan de exhibirme como un animal viejo y cansado, despojado de toda dignidad, ante un público que aplaudía en silencio la crueldad de mi domadora. Mientras ella continuaba con su discurso, hablando de ambición y de futuro, yo me refugié en mi interior. El dolor era agudo, casi físico, pero debajo de esa capa de humillación, algo más antiguo y resistente comenzaba a despertar. Era una chispa de la mujer que fui, la que luchó contra todo para sacar a su hijo adelante, la que trabajó de sol a sol, sin quejarse.
Recordé las palabras de mi difunto esposo, Antonio, la noche en que le entregamos a Sebastián el título de ingeniero. Eugenia, el amor se demuestra con hechos, no con palabras bonitas. Y la justicia, a veces, también. Esa memoria fue un bálsamo, un ancla en medio de la tormenta que me azotaba. La humillación pública de Isabela no me había destruido. Sin saberlo, había regado una semilla que llevaba mucho tiempo dormida. Una semilla de dignidad que mi marido me había enseñado a proteger por encima de todo. Ella, en su arrogancia, creía que yo era débil, una simple anciana a la que podía pisotear, sin consecuencias. No tenía idea de la fuerza que se puede acumular durante toda una vida de sacrificios silenciosos. No sabía que las madres como yo, las que construyen imperios desde la nada con sus propias manos, aprenden a ser pacientes, a esperar el momento adecuado para reclamar lo que es justo, lo que por derecho de sangre y de sudor les pertenece. Esa noche, mientras forzaba una sonrisa y me levantaba de la mesa con la mayor entereza que pude reunir, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no se trataba de ganarme el afecto de mi nuera, ni de mendigar el respeto de mi hijo. Se trataba de recuperarme a mí misma. Isabela había disparado su mejor flecha, creyendo que me había dado en el corazón. Pero no sabía que mucho antes de que ella llegara a nuestras vidas, yo había construido un muro alrededor de mi alma con los ladrillos del sacrificio y el cemento del amor incondicional. Y ese muro, ella no sabía, guardaba un secreto que era la verdadera fundación sobre la que ella había construido su castillo de naipes. Mi nombre es Eugenia Morales y tengo 68 años. Hace ya una década que el calendario se empeña en recordarme que soy viuda, aunque en el alma una nunca deja de ser la esposa del hombre que amó. Antonio se fue una mañana de otoño, tan silenciosamente como había vivido, y me dejó este eco de su presencia en cada rincón de la casa que levantamos juntos. Vivo sola, sí, pero no me siento en soledad. Las paredes guardan nuestras risas. El jardín recuerda sus manos plantando el primer rosal, y mi corazón todavía conversa con él en las noches largas. Mi vida actual es sencilla, marcada por una rutina que para muchos parecería monótona, pero que para mí es un ancla de paz. Me sustento con la pequeña pensión que me dejó y con el alquiler de la cochera, un ingreso modesto que me permite no pedirle nada a nadie, y eso, para mí, es una riqueza invaluable. La casa en la que vivo es mi santuario y mi memoria. Cada objeto cuenta una historia. Cada grieta en la pared es el mapa de una vida compartida. El sillón de la sala todavía conserva la forma de Antonio, y a veces, cuando el sol de la tarde entra por la ventana, casi puedo verlo sentado allí, leyendo el periódico. Es una casa humilde, sin los lujos ni la modernidad que tanto obsesionan a mi nuera Isabela, pero sus cimientos están hechos de amor y sacrificio, materiales que no se pueden comprar. Aquí crié a Sebastián, entre el aroma del pan recién horneado y el sonido de mis cantos mientras cosía su ropa. Alejarme de este lugar sería como arrancarme la piel, porque cada ladrillo es un pedazo de mi historia, y abandonar mi historia es algo que no estoy dispuesta a hacer, por más que Isabela insista en que debería mudarme a un lugar más apropiado para mi edad. Mi día a día es un ritual que me mantiene conectada a la tierra y a mí misma. Me levanto con el sol antes de que el ruido del mundo comience, y mi primer destino es siempre el jardín. Mis rosas son mi orgullo y mi terapia. Hablo con ellas, cuido de sus espinas y celebro cada nuevo capullo como una pequeña victoria contra el tiempo. Ellas me han enseñado que la belleza más auténtica a menudo viene acompañada de defensas, que para florecer hay que tener raíces fuertes y no temer a las podas. Es un trabajo que requiere paciencia y manos firmes, y mis manos, aunque ahora están arrugadas y manchadas por la tierra, son un testimonio de todo lo que he cultivado en mi vida, no solo en el jardín, sino también en mi familia, aunque a veces los frutos no sean tan dulces como una esperaba. Después de cuidar de mis plantas, la cocina se convierte en mi refugio. Los aromas de mi hogar son los de la infancia de Sebastián. El guiso de lentejas de los martes, las empanadas de los viernes, el pastel de manzana de los domingos.
Cocinar para él, aunque ya no viva aquí, es mi manera de seguir diciéndole que lo quiero. Un lenguaje que va más allá de las palabras y que Isabela nunca ha podido o querido entender. Ella, con sus cenas de catering y sus platos de nombres impronunciables, no comprende que la comida de una madre es un abrazo en el estómago, es el sabor del hogar. A veces, mientras amaso el pan, las lágrimas se mezclan con la harina al recordar al niño que corría a mis brazos, un recuerdo que choca dolorosamente con el hombre distante en que se ha convertido. Mi independencia económica es modesta, pero ferozmente defendida. La pensión de Antonio apenas cubre los gastos básicos, pero el alquiler de la cochera a un vecino de confianza me da el respiro necesario para mis pequeños gustos. Comprar semillas nuevas para el jardín, cambiar una teja rota o invitar a un café a mis amigas de toda la vida. Nunca he sido una mujer de grandes ambiciones materiales. Mi lujo era ver a Sebastián con zapatos nuevos. Mi fortuna era tener la despensa llena. Esta austeridad, que Isabela ve como una carencia vergonzosa, para mí es un símbolo de dignidad. Demuestra que nunca he dependido de nadie más que de mi propio esfuerzo y del legado de trabajo de mi marido. Un principio que intenté inculcarle a mi hijo, aunque parece que las luces brillantes del mundo de su esposa lo han deslumbrado. Soy una mujer de pocas palabras, siempre lo he sido. Mi padre, un hombre de campo, solía decir que el que mucho habla, poco hace, y yo me tomé ese dicho muy a pecho. Mi lenguaje ha sido siempre el de las acciones, las horas de trabajo, los platos de comida caliente, los abrazos silenciosos. No sé de discursos elocuentes, ni de brindis ingeniosos como los de Isabela. Mi fuerza no reside en mi voz, sino en mi capacidad de resistencia, en mi habilidad para aguantar las tormentas sin quejarme, para doblarme ante el viento sin romperme. Esta naturaleza silenciosa ha sido malinterpretada como debilidad, como sumisión. Creen que porque no grito, no siento, pero un río silencioso puede ser el más profundo y el que tiene la corriente más poderosa, capaz de erosionar la piedra, más dura con el tiempo. Mi círculo social es pequeño, pero sólido como una roca. Mis amigas, Clara y Sofía, son las mismas con las que jugaba en la calle de niña. Nos vemos los domingos en misa y luego compartimos un café en la panadería del barrio. Con ellas no necesito fingir. Conocen mi historia, vieron mis luchas y celebraron mis alegrías. No juzgan mi ropa, ni mi casa, ni el hecho de que mis manos no estén perfectamente cuidadas. Son mi red de seguridad, el espejo que me recuerda quién soy, cuando el reflejo que me devuelve mi familia se vuelve borroso y distorsionado por las críticas y el desdén. Ellas son la prueba de que las relaciones verdaderas se construyen con tiempo, lealtad y afecto, no con cenas lujosas y alianzas de conveniencia. Si tengo una debilidad, una grieta en mi armadura, es el amor incondicional que siento por Sebastián. Es mi único hijo, la luz de mi vida desde el momento en que lo sostuve en mis brazos. Por él he sido capaz de cualquier sacrificio, de anteponer su felicidad a la mía sin dudarlo un solo segundo. Y es precisamente este amor lo que me ha hecho vulnerable a la manipulación de Isabela. Por miedo a crear un conflicto que alejara a mi hijo de mí, he tolerado sus desprecios, he tragado sus humillaciones y he sonreído cuando por dentro estaba llorando. He permitido que la línea del respeto se desdibujara poco a poco, creyendo que mi silencio compraría la paz familiar. Pero el amor de una madre no debería ser una excusa para el abuso. Y esa es una lección que estoy empezando a comprender de la manera más dolorosa. Sin embargo, la resiliencia es un músculo que he ejercitado toda mi vida. Sobreviví a la pobreza de mi infancia, a las crisis económicas que casi nos dejan en la calle, al dolor devastador de enterrar al amor de mi vida. He caído y me he levantado más veces de las que puedo contar. Esta fuerza no es algo que se vea a simple vista. No se lleva en un vestido de seda, ni se presume en un brindis. Es una llama silenciosa que arde en mi interior, alimentada por cada dificultad superada. Isabela, con su visión superficial del mundo, solo ve a una anciana frágil y anticuada. No puede ver a la guerrera que se esconde debajo de esta piel arrugada, la mujer que aprendió a luchar en silencio
y a esperar con la paciencia de un árbol que sabe que, tras el invierno más crudo, siempre llega la primavera. Así que aquí estoy, Eugenia Morales, a mis 68 años, en la encrucijada de mi vida. Por un lado, la mujer que ha aguantado todo por amor a su hijo. Por el otro, la mujer que mi marido amó, una mujer digna y fuerte, que nunca permitió que nadie la pisoteara. La humillación en ese restaurante fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi paciencia. Despertó algo que creía dormido, una necesidad de justicia no por venganza, sino por respeto a mi propia historia, a todo lo que he sido y todo lo que he sacrificado. Tal vez he sido demasiado silenciosa por demasiado tiempo. Tal vez ha llegado la hora de que mi voz, aunque no sea elocuente ni refinada, se escuche con la fuerza de la verdad que he guardado en mi corazón durante años. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido soportando en silencio por amor a un hijo? ¿O habrías buscado la manera de reclamar tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría mucho leer tu opinión. Mi hijo, Sebastián Morales, él fue, durante la mayor parte de mi vida, mi todo, el centro de mi universo. Recuerdo su niñez como una sucesión de tardes de sol, con sus rodillas raspadas, su risa llenando cada rincón de nuestra modesta casa y sus ojos llenos de una admiración pura y sincera hacia mí. Éramos un equipo, él y yo, especialmente después de que Antonio nos dejara. Construimos un vínculo que yo creía inquebrantable, forjado en la adversidad y sellado con un amor profundo y recíproco. Él conocía cada uno de mis sacrificios y me prometía, con la solemnidad de un niño que hace un juramento, que siempre me cuidaría. Era un buen chico, desmayado, corazón noble y sueños grandes. Y mi mayor orgullo era verlo convertirse en un hombre de bien, un ingeniero respetado. Entonces, un día, llegó Isabel Lafuentes. La primera vez que Sebastián la trajo a casa, recuerdo que su perfume, caro y abrumador, pareció desplazar el aroma familiar de mi cocina. Era hermosa, sin duda, con una elegancia que no pertenecía a nuestro mundo. Sus ojos, de un azul frío, recorrieron mi sala con una rapidez analítica, deteniéndose en los muebles gastados, en las fotos, en blanco y negro de la pared, y una sonrisa educada pero carente de calidez se dibujó en sus labios. Desde ese primer momento, sentí que no me estaba mirando a mí, Eugenia, sino a una pieza en el tablero de ajedrez de su vida. Una pieza que evaluaba si le sería útil o si, por el contrario, sería un obstáculo para su partida. Le ofrecí un café, hecho con el mismo cariño de siempre, y ella lo rechazó amablemente, pidiendo agua mineral, si es posible, de una botella sellada. Isabela es la encarnación de la ambición. Proviene de una familia que perdió su fortuna, y desde entonces, su única misión en la vida ha sido no solo recuperarla, sino multiplicarla y asegurarse de que todos sepan que lo ha logrado. El estatus social es el aire que respira, y el dinero, la medida de todas las cosas. Para ella, el amor es una transacción, y el matrimonio con Sebastián fue su mejor inversión. Un hombre inteligente, de buena presencia, y lo más importante, moldeable. Vio en él el potencial para llegar a la cima, siempre y cuando lograra pulir sus orígenes humildes. Su motivación para alejarlo de mí es simple y cruel. Yo soy la prueba viviente de esos orígenes. Soy el ancla que, según ella, lo ata a un pasado de mediocridad que no encaja en la brillante fachada que se esfuerza tanto por construir y mantener. La transformación de Sebastián no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, una erosión gradual de su esencia. Al principio, eran pequeños detalles. Dejó de disfrutar de mis guisos, diciendo que Isabela le había enseñado a comer más sano. Luego, las visitas se hicieron más cortas y formales, siempre con ella presente, dirigiendo la conversación. Empezó a usar palabras y frases que eran de ella, a adoptar sus opiniones sobre política, sobre arte y, lo más doloroso, sobre nuestro propio pasado. Recuerdo una vez que me sugirió modernizar la casa, cambiar los muebles de Antonio porque parecía un museo. Cada una de sus palabras era un eco de la voz de Isabela, y con cada eco
El abismo entre nosotros se hacía más y más profundo, como si hablara con un extraño que casualmente tenía el rostro de mi hijo. El punto de quiebre, el momento en que comprendí que había perdido la batalla silenciosa, fue durante el primer cumpleaños de mi nieto, Mateo. Le había tejido un pequeño jersey de lana azul, con sus iniciales bordadas en el pecho, un trabajo que me tomó semanas de esfuerzo y en el que puse todo mi amor. Cuando se lo entregué a Isabela, ella lo sostuvo con la punta de los dedos, como si fuera algo sucio, y dijo frente a todos: «¡Ay, Eugenia! ¡Qué detalle tan rústico! Pero con su piel tan delicada, es mejor que usemos solo ropa de algodón orgánico importado». No me dio ni las gracias. Sebastián, que estaba a su lado, simplemente carraspeó y cambió de tema. Esa noche, mientras volvía a casa, abracé el jersey que me habían devuelto y lloré. No por el regalo rechazado, sino por la cobardía de mi hijo. Para Isabela, yo no soy una persona, soy un problema de imagen. Soy la suegra que no puede presentar en sus eventos sociales, la abuela que viste con ropa de mercadillo, la mujer cuyas manos ásperas delatan una vida de trabajo y no de manicuras en salones de lujo. Soy la personificación de todo lo que ella desprecia y teme, la autenticidad de una vida sin pretensiones. En su mundo de apariencias, donde cada amistad es un contacto y cada cena es una oportunidad de negocio, yo soy un error de cálculo, una mancha en su currículum social perfecto. Su hostilidad no es personal en el sentido de que me odie por quien soy, sino que odia lo que represento. La prueba irrefutable de que el imperio de éxito que presume no nació de la nada, sino de la tierra y el sudor de una mujer que ella considera inferior. Tengo 2 nietos, Mateo y Lucía. Son la luz de mis ojos, pero es una luz que solo puedo ver a través de un cristal grueso y distorsionado. El cristal de Isabela. Ella controla mis visitas, siempre breves y supervisadas. Me prohíbe contarles historias de su padre cuando era niño, o de su abuelo Antonio, porque no quiere llenarles la cabeza con ideas de pobreza. Les compra juguetes carísimos, les enseña a valorar las marcas y los viajes al extranjero. Está criando a 2 extraños, 2 niños que me miran con una mezcla de curiosidad y lástima, como si fuera una reliquia de un tiempo pasado. Me duele en el alma ver cómo les roba la oportunidad de conocer sus raíces, de entender que el valor de una familia no está en la cuenta bancaria, sino en la fuerza de sus lazos y en el respeto por su historia. En el fondo de mi corazón, sé que Sebastián no es un hombre malo. Es un hombre débil, atrapado en una jaula de oro. Elige la paz de su hogar, aunque sea una paz falsa y frágil, por encima de la lealtad a su madre. Evitar una discusión con Isabela se ha vuelto más importante que defender mi honor. Vive en un conflicto constante, y a veces, en un descuido, veo en sus ojos un destello del niño, que fue, una mirada de culpa y de anhelo. Pero es solo un instante, que rápidamente es sofocado por el miedo a las consecuencias, por el temor a perder el mundo de lujo y comodidad que su esposa le ha proporcionado. Y yo, su madre, lamento no haberle enseñado que la verdadera fortaleza de un hombre no se mide por cuánto tiene, sino por su coraje para defender lo que es justo, especialmente cuando se trata de la mujer que le dio la vida. Isabela habla de construir un imperio como si supiera lo que es empezar desde cero, pero ella nunca ha sentido el frío del amanecer en los huesos, ni el peso de la incertidumbre en el alma. Mi imperio no tenía oficinas de cristal, ni socios de apellido importante. Mi imperio era una modesta parada de frutas y verduras en la feria del barrio, un pequeño espacio de 2 metros cuadrados, bajo un toldo de lona que me defendía, a medias, del sol y de la lluvia. Durante más de 30 años, ese fue mi reino. Recuerdo el primer día, con Antonio a mi lado, montando el mostrador improvisado con cajas de madera. Teníamos unas pocas monedas en el bolsillo y un miedo que nos apretaba el estómago, pero también teníamos un sueño, y ese sueño tenía el rostro de nuestro pequeño Sebastián. Cada verdura que vendía, cada moneda que guardaba en mi delantal, era un ladrillo para construirle un futuro. La feria era un mundo en sí mismo, un torbellino de vida que te despertaba a gritos. El olor a tierra mojada de las patatas recién sacadas, el perfume dulzón de
los melocotones en verano, el aroma penetrante de los ajos y las cebollas. Mi voz se unió a la sinfonía de los vendedores, pregonando la frescura de mis tomates, la dulzura de mis naranjas. Aprendí a conocer a mis clientes por su nombre, a saber qué día de la semana vendrían a buscar el perejil para su sopa o los pimientos para su estofado. Me convertí en parte del paisaje del barrio, la mujer del puesto de la esquina, siempre con una sonrisa, aunque por dentro el cansancio me estuviera carcomiendo. Ese mercado, con su caos y su vitalidad, fue la universidad donde me gradué en resiliencia, en trabajo duro y en la dignidad de ganarse el pan con el sudor de la frente. El trabajo era brutalmente físico. Mis días comenzaban a las 4 de la mañana, en el mercado central, donde regateaba con los mayoristas para conseguir el mejor género, al mejor precio. Cargaba yo misma las pesadas cajas de madera, sintiendo cómo los bordes se clavaban en mis brazos y cómo mi espalda se resentía con cada nuevo peso. Mis manos, que una vez fueron suaves, se volvieron ásperas y callosas, con las uñas permanentemente teñidas por la tierra y el verdor de las hortalizas. Al final del día, cuando desmontaba la parada y volvía a casa, el agotamiento era tan profundo que a veces me sentaba en una silla de la cocina y me quedaba dormida por unos minutos, antes de sacar fuerzas para preparar la cena. Era el cuerpo de una mujer el que hacía el trabajo de 3 hombres, sin quejas, sin pausas, porque el motor que me movía era más fuerte que cualquier dolor. He trabajado bajo un sol de justicia que parecía derretir el asfalto, con el sudor corriéndome por la sien y pegándome la blusa a la espalda, buscando la sombra minúscula que proyectaba el toldo. Y he trabajado bajo lluvias torrenciales que convertían los pasillos de la feria en ríos de barro, con el agua calándome hasta los huesos y los pies entumecidos por el frío. Recuerdo una tarde de invierno en la que una tormenta terrible se desató y todos los demás puesteros recogieron y se fueron. Yo me quedé, temblando bajo mi toldo goteante, porque necesitaba vender las últimas lechugas para poder comprarle a Sebastián un libro de matemáticas que le habían pedido en el colegio. Esa noche conté las monedas mojadas con los dedos ateridos, pero con el corazón en paz, porque sabía que mi hijo tendría su libro. Cada renuncia era una inversión en el futuro de Sebastián. Durante años usé el mismo abrigo de paño, remendado en los codos una y otra vez. Mis zapatos estaban gastados, pero los de mi hijo siempre eran nuevos para que no pasara frío en invierno. Muchas noches, mi cena era una sopa ligera o simplemente pan con aceite, para asegurarme de que a él nunca le faltara un plato de carne o pescado que le ayudara a crecer fuerte y sano. No lo veía como un sacrificio, sino como una elección, la elección de una madre que antepone las necesidades de su hijo a sus propios deseos. Isabella, que cambia de vestuario con cada temporada. No podría entender jamás la alegría silenciosa que sentía al ver a Sebastián estrenar un cuaderno, una alegría que valía más que todos los vestidos del mundo. Mi carrito de la feria, un viejo armatoste de hierro y madera, era mi más fiel compañero. Lo empujaba cada madrugada por las calles aún dormidas. Su chirrido metálico era la banda sonora del comienzo de mi jornada. Sus ruedas se tambaleaban, la pintura estaba desconchada y la madera, astillada por 1000 golpes, pero para mí era el vehículo que transportaba nuestros sueños. En él no solo llevaba coles y zanahorias, llevaba la esperanza de un título universitario, la promesa de una vida mejor para mi hijo, una vida lejos del frío de los mercados y del dolor de espalda. Hoy, ese carrito está arrinconado en el fondo del patio, oxidado y cubierto de polvo. Un veterano de guerra olvidado, un símbolo silencioso de una batalla que gané para mi hijo, pero cuya victoria parece que solo yo recuerdo. El verdadero propósito de todo, ese esfuerzo se materializaba cada tarde, cuando Sebastián volvía del colegio y se sentaba en la mesa de la cocina a hacer sus deberes. Yo lo observaba en silencio, mientras limpiaba las verduras para el día siguiente, y mi corazón se llenaba de un orgullo tan inmenso que borraba todo el cansancio. Cada sobresaliente en su boletín era una medalla que sentía como propia. El día que entró en la Universidad de Ingeniería, lloré de alegría. Lloré por todas las madrugadas,
por todas las cajas, cargadas, por todos los caprichos que me negué. Mi esfuerzo había valido la pena. Él iba a tener las oportunidades que yo nunca tuve. Iba a construir el futuro que yo solo pude soñar para él desde mi humilde puesto en el mercado. Ahora veo la vida que Sebastián e Isabel la llevan, su casa de diseño, sus coches de lujo, sus vacaciones en lugares exóticos, cuyos nombres apenas puedo pronunciar, y no puedo evitar que una amarga ironía me recorra el cuerpo. Recuerdo haber ahorrado durante meses, moneda a moneda, para comprarle su primera calculadora científica, un tesoro que guardamos en su caja original durante años. Hoy, Isabel la gasta en una tarde de compras, lo que a mí me costaba un año entero de trabajo. No me molesta su riqueza, me duele su amnesia. Me duele que hayan construido su castillo sobre los cimientos de mi sacrificio y pretendan que la tierra sobre la que se asienta apareció por arte de magia, sin historia, sin sudor y sin las lágrimas de una madre. El coste de esa vida no fue solo físico, fue también emocional. Fueron las fiestas familiares a las que no pude ir porque la feria abría los domingos. Fueron las conversaciones con amigas que tuve que cortar porque un cliente me llamaba. Fue la preocupación constante, la angustia de no saber si las ventas del día serían suficientes para cubrir los gastos. Fue una vida entera dedicada a un único propósito, a una sola persona. Y no me arrepiento, porque lo hice por amor. Pero ese amor merecía, si no gratitud, al menos respeto. Merecía un lugar de honor en la mesa, no una humillación pública como pago por décadas de entrega incondicional. Y es este contraste, esta brecha abismal entre lo que di y lo que he recibido, lo que alimenta mi nueva determinación. La mujer que soportó las inclemencias del tiempo y el peso de las cajas es la misma que ahora soporta el desprecio de su nuera y el silencio de su hijo. Pero la paciencia, como todo, tiene un límite. Mi historia de sacrificio no es una anécdota vergonzosa que deba ser barrida debajo de la alfombra de su nueva y lujosa vida. Es el prólogo de su éxito, el capítulo fundamental sin el cual su historia no existiría. Y he decidido, con una calma que me sorprende a mí misma, que ha llegado el momento de que lean ese capítulo, les guste o no. Mi difunto esposo, Antonio, no era un hombre de letras, pero poseía una sabiduría profunda, una que nace de observar la naturaleza humana con ojos atentos y sin engaños. Él siempre desconfiaba de lo que parecía demasiado fácil, de las promesas grandilocuentes y de la gente que sonreía con demasiada rapidez. El mundo es un lugar complicado, Eugenia, me decía a menudo, mientras liaba sus cigarrillos al atardecer. Y el corazón de las personas, más complicado aún. Uno debe proteger lo suyo no por falta de amor, sino porque el amor a veces nos vuelve ciegos. Yo, en mi idealismo, a menudo pensaba que era demasiado precavido, casi pesimista. Hoy, sus palabras resuenan en mi mente con la claridad de una profecía, recordándome que su mayor legado no fue la pensión, sino las lecciones que intentó enseñarme para cuando él ya no estuviera para protegerme. Cuando Sebastián anunció su compromiso con Isabela, nuestra alegría fue inmensa. Queríamos darles el mejor comienzo posible, un regalo de bodas que cimentara su futuro. No teníamos dinero ahorrado. Nuestras riquezas estaban en la tierra, así que decidimos darles aquel terreno que habíamos comprado con los ahorros de 20 años. Un pedazo de tierra en las afueras del barrio que soñábamos con usar para nuestra vejez. Era todo lo que teníamos, nuestro patrimonio más valioso. Recuerdo el día que se lo dijimos a Sebastián. Sus ojos se llenaron de lágrimas y nos abrazó con una fuerza que casi me deja sin aire. Fue un acto de amor puro, una entrega total de nuestro pasado para que él pudiera construir su futuro. En ese momento, no puse condiciones. No pensé en nada más que en su felicidad. Fue Antonio quien, unos días antes de firmar los papeles de la donación, se puso inusualmente serio. Mañana, antes de ir a la notaría, pasaremos a ver a mi primo Ricardo, el abogado, dijo con un tono que no admitía discusión. Yo no entendía la necesidad. ¿Para qué complicar las cosas, Antonio? Es para nuestro hijo.
le respondí con una pizca de impaciencia. Él tomó mis manos callosas entre las suyas y me miró fijamente. El amor y la confianza son el motor de la familia, Eugenia, pero la prudencia es el timón. Le estamos dando nuestro todo, y es mi deber como tu esposo y su padre asegurarme de que este regalo nunca pueda ser usado para hacerte daño. Protegerte a ti es también una forma de protegerlo a él de cometer errores. Confía en mí. Así que fuimos a ver a Ricardo Villalba. Recuerdo su despacho, lleno de libros con lomos de cuero, y el olor a papel viejo. Él y Antonio hablaron en un lenguaje legal que yo apenas comprendía. Mencionaron palabras como propiedad plena y nuda propiedad. Lo que entendí fue que Ricardo redactaría una cláusula especial, una condición en el contrato de donación. Cuando firmé los papeles finales, mi mano temblaba un poco, no por duda, sino por la solemnidad del momento. El notario me entregó una copia del documento, un fajo de hojas con sellos y firmas. Esa misma noche, Antonio lo guardó en la pequeña caja fuerte de metal que teníamos en el armario, junto a nuestras alianzas de boda de repuesto y sus cartas del servicio militar. Esto es tu seguridad, Eugenia. Esperemos que nunca tengas que usarlo, me dijo, y cerró la puerta de acero. Con el paso de los años, y especialmente tras la muerte de Antonio, la existencia de ese documento y su extraña cláusula se fue difuminando en mi memoria. La vida siguió. Sebastián e Isabela construyeron su imponente casa en el terreno. Nacieron mis nietos, y yo me sumergí en mi rutina de viuda, entre mis rosas y mis recuerdos. El amor por mi hijo era tan grande que la idea de que necesitara una protección legal en contra de sus acciones me parecía absurda, casi un insulto. Aquella precaución de Antonio se sentía como algo de otra vida, un eco de un temor que ya no tenía sentido. Confiaba ciegamente en Sebastián, en su buen juicio y en su amor filial. El documento dormía en el fondo de la caja fuerte, olvidado como un viejo amuleto cuya magia ya no se creía necesaria. Pero la humillación en aquel restaurante fue como un relámpago que iluminó los rincones más oscuros y olvidados de mi mente. Esa noche, sin poder dormir, me levanté y, como si fuera sonámbula, busqué la vieja llave de la caja fuerte. Mis manos temblaban mientras giraba la cerradura. Allí estaba, debajo de las cartas de Antonio, atadas con una cinta. El papel amarillento, el texto denso. Lo saqué, y bajo la luz de la lamparita de noche, mis ojos buscaron las palabras que el abogado había subrayado. Cláusula de usufructo vitalicio. De repente, la sabiduría de Antonio me golpeó con la fuerza de una revelación. No era un acto de desconfianza, era un acto de amor visionario. No sentí alegría ni sed de venganza, sino una extraña calma. El tablero de juego no era el que yo pensaba. Tenía una pieza, una reina escondida, y acababa de recordar cómo moverla. Con el viejo documento en mis manos, sentí que una parte de mi fuerza regresaba, pero decidí no actuar de inmediato. La paciencia, esa lección que aprendí durante 30 años en la feria, me susurraba que esperara el momento justo, y mientras esperaba, el desprecio de Isabela, lejos de amainar tras su victoria en el restaurante, se volvió más audaz, como si aquella humillación pública le hubiera dado permiso para derribar los últimos muros del respeto. El conflicto entró en una nueva fase, una guerra fría librada en los pasillos de mi propia casa y en los encuentros familiares, donde cada gesto y cada palabra se convirtieron en un arma. Ella quería borrarme, no solo de su presente, sino también de mi propio pasado, y para ello no escatimó en crueldad. Al día siguiente de la infame cena, recibí una llamada de Sebastián. Esperaba, con una ingenuidad que me avergüenza, una disculpa, o al menos una palabra de consuelo. En cambio, su voz era tensa, casi acusadora. «Mamá, ¿por qué te fuiste así? Dejaste a todo el mundo muy extrañado». Isabela se sintió fatal. Pensó que te había ofendido sin querer. El descaro de sus palabras me dejó sin aliento. No solo no me defendió, sino que ahora me culpaba por mi reacción a la ofensa. Me convertía en la villana por haberme sentido humillada. «Sebastián», le dije con una voz que apenas reconocí como mía, «tu esposa me insultó delante de todos». Hubo un silencio, y luego su respuesta, que fue la sentencia definitiva.
Estás exagerando, mamá. Siempre te tomas las cosas demasiado a pecho. Una semana después, Isabela se presentó en mi casa sin avisar. Traía una caja de cartón llena de marcos de fotos de diseño, minimalistas y fríos, de metal plateado. He pensado que tu casa necesita un aire más actual, Eugenia, dijo con su sonrisa condescendiente. Estos marcos antiguos de madera oscura son un poco deprimentes, ¿no crees? Procedió a caminar por mi sala, señalando cada una de mis fotografías más queridas. Yo con Antonio el día de nuestra boda, Sebastián de niño, en su primera bicicleta. Su intención era clara. Quería reemplazar mis recuerdos, editarlos, ponerles un nuevo marco que encajara con su estética, despojándolos de su calor y de su historia. Era una invasión silenciosa, un intento de colonizar mi santuario con su mal gusto por lo impersonal. El siguiente episodio ocurrió en el supermercado del barrio, un lugar que siempre había sido mi territorio. Estaba conversando con Clara, mi amiga de toda la vida, en el pasillo de las verduras. De repente, apareció Isabela, empujando un carrito lleno de productos importados, acompañada de una de sus amigas de apariencia igualmente costosa. Me vio, y sus ojos pasaron por encima de mí, como si yo fuera una estantería más. Apenas inclinó la cabeza en un saludo gélido, y al pasar a nuestro lado, la oí decirle a su amiga en un susurro perfectamente audible: «Es una pena cómo algunas personas se abandonan por completo. La vejez no tiene por qué ser sinónimo de descuido». Sentí la cara arder de vergüenza. No por mí, sino por la humillación de que mi amiga tuviera que presenciar tal falta de respeto. La manipulación a través de mis nietos se volvió su táctica preferida. Me llamaba con una voz falsamente dulce para decirme cuánto me extrañaban Mateo y Lucía, para luego añadir una excusa para que no pudieran venir a mi casa. Un día era porque mi casa acumulaba mucho polvo y podía afectar sus alergias. Otro día era porque el barrio se había vuelto muy inseguro. Su objetivo era limitar nuestro contacto a su terreno, a su casa fortaleza, donde ella podía controlar cada palabra y cada gesto. Me permitía verlos, sí, pero siempre bajo su atenta mirada, convirtiendo lo que debía ser un encuentro amoroso de una abuela con sus nietos en una visita vigilada, despojada de toda espontaneidad y cariño. El dinero se convirtió en otra de sus armas. En una de las pocas visitas que hice a su casa, Isabela no paró de hablar de sus planes para una costosa reforma de la cocina, mencionando cifras que equivalían a mi pensión de varios años. Luego, con una falsa expresión de interés, me preguntó: «¿Y tú cómo te las arreglas, Eugenia? ¿Te llega con tu pensioncita?» Sebastián y yo a veces nos preocupamos. No era preocupación, era una forma de restregarme su opulencia y de recordarme mi posición de inferioridad económica. Quería hacerme sentir pequeña, pobre, una carga potencial, para que yo misma interiorizara la idea de que mi mundo era insignificante en comparación con el suyo. Me limité a responder que me las arreglaba perfectamente, como había hecho toda mi vida. La falta de respeto hacia mi pasado alcanzó un nuevo nivel un sábado por la tarde. Con la excusa de buscar un viejo diploma de Sebastián, Isabela empezó a revolver en el armario donde guardo mis cajas de recuerdos. La encontré con mi viejo libro de contabilidad de la feria, en sus manos, aquel cuaderno gastado donde apuntaba con mi letra apretada cada venta, cada gasto. Ella lo hojeó con una mueca de asco y soltó una risita. «Qué curioso», dijo mirándome por encima del hombro. «Es increíble pensar que con vender unos cuantos kilos de patatas y cebollas uno pueda aspirar a algo en la vida. Qué tiempos tan pintorescos». El veneno en la palabra, pintorescos, era tan denso que sentí ganas de arrancarle el cuaderno de las manos. Estaba profanando mi historia, burlándose de la misma base sobre la que ella ahora se sostenía. Fue entonces cuando empezaron con la presión para que vendiera mi casa. La idea, por supuesto, fue de ella, pero usó a Sebastián como su portavoz. «Mamá, lo hemos estado hablando Isabela y yo», empezó él un domingo por teléfono, con un tono ensayado. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. Piensa en el mantenimiento, en los impuestos. Sería mucho más práctico que te mudaras a un apartamento pequeño, moderno y seguro,
Con el dinero de la venta podrías vivir sin preocupaciones, viajar. Era una propuesta envuelta en papel de regalo de preocupación, pero yo sabía lo que había dentro. El deseo de demoler el último bastión de mi independencia y de la memoria de Antonio. Querían desarraigarme, meterme en una caja de zapatos y tirar la llave. La exclusión social se hizo evidente en el Festival de 1900, primavera del Colegio de los Niños. Recibí la invitación a través de un mensaje de texto de Sebastián, como una ocurrencia de último momento. Cuando llegué, busqué a mi familia entre la multitud. Los encontré en la primera fila, perfectamente posicionados. Sebastián, Isabela, mis nietos, y junto a ellos, la madre de Isabela, impecablemente vestida. Había una silla vacía a su lado, pero nadie me hizo un gesto para que me uniera. Mi lugar, según el número de mi entrada, estaba en la última fila, junto a los baños. Ver a esa otra abuela ocupando mi sitio, recibiendo los besos de mis nietos, fue una imagen devastadora. Era la representación pública de mi reemplazo. El punto más bajo llegó una noche en que sentí un fuerte mareo y una presión en el pecho. Me asusté y llamé a Clara, quien inmediatamente intentó contactar a Sebastián. Quien respondió el teléfono fue Isabela. Según me contó Clara más tarde, mi nuera le restó importancia al asunto, diciendo que, seguramente, serían los achaques de la edad y que yo, a veces era un poco dramática para llamar la atención. Le aseguró que le daría el recado a Sebastián cuando terminara una reunión importante. Mi hijo no apareció hasta la mañana siguiente, pálido y asustado, pero el daño ya estaba hecho. La indiferencia de Isabela había cruzado una nueva línea, una que ponía en riesgo no solo mi dignidad, sino mi propia salud. La conversación con Sebastián al día siguiente fue surrealista. En lugar de estar furioso con su esposa por su negligencia, llegó a mi casa repitiendo su discurso. «Mamá, esto confirma lo que temíamos. No es seguro que vivas sola», me dijo, mientras me tomaba la presión con un aparato que Isabela le había comprado. «Quizás ha llegado el momento de que consideres seriamente lo del apartamento o una de esas residencias para mayores tan bonitas que hay ahora. Isabela ha estado mirando algunas. Usaron mi vulnerabilidad, mi momento de debilidad física, para volver a la carga con su plan de deshacerse de mí y de mi casa. Mi miedo se convirtió en una ira fría y lúcida al darme cuenta de que para ellos yo ya no era una madre, sino un problema a resolver. Un par de semanas después, me invitaron a cenar a su casa. El motivo era celebrar que habían conseguido los permisos para una gran ampliación del jardín, donde planeaban construir una piscina y un salón de eventos. Durante toda la cena, no hablaron de otra cosa. Desplegaron los planos sobre la mesa, discutieron sobre el tipo de mármol que usarían para el borde de la piscina, mencionaron la larguísima lista de invitados importantes que acudirían a la fiesta de inauguración. Yo estaba sentada allí, comiendo en silencio, completamente invisible para ellos. No me preguntaron mi opinión, no me incluyeron en sus sueños. Yo, que les había dado la tierra sobre la que planeaban construir su paraíso social, era tratada como un mueble más en su lujoso comedor. En un último y retorcido intento de manipulación, Isabela trató de jugar la carta de la compasión. Una tarde, mientras me llevaba una compra que le había pedido a Sebastián, se sentó conmigo en la cocina y con unos ojos que intentaban parecer llorosos, me confesó lo mucho que sufría por mí. «Sebastián no duerme, Eugenia», me dijo en voz baja. «Está tan estresado, siempre preocupado por si te falta dinero, por si te sientes sola. Todo lo que hacemos, todo lo que te proponemos, es por tu bien. Solo queremos verte feliz y sin preocupaciones». Era una actriz consumada. Intentaba hacerme sentir culpable, como si mi negativa a seguir sus planes fuera la causa de la infelicidad de mi hijo. Quería que yo misma me convenciera de que era una carga. El golpe final, el que rompió el dique de mi paciencia, fue por una nimiedad. Necesitaban mi firma en un permiso de obra menor para construir un pequeño cobertizo en el límite de la propiedad, algo que requería la aprobación del colindante, que era yo. Sebastián me trajo el papel. Cuando empecé a leerlo con calma, tratando de entender la jerga técnica, Isabela, que esperaba impaciente en la puerta, resopló. «Por el amor de Dios, Eugenia,
¿De verdad vas a leerlo? No es como si fueras a entender una sola palabra. Fírmalo de una vez y no compliques las cosas. Miré a mi hijo, esperando que la defendiera. En su lugar, vi la misma impaciencia en sus ojos. Firma, mamá. No hagas esto más difícil. Esa frase, no hagas esto más difícil, fue la gota que colmó el vaso. Mi inteligencia, mi autoridad, mi existencia misma, reducida a una molestia. Sostenía el bolígrafo sobre el papel, la punta a 1 milímetro de firmar mi rendición. Las palabras de Isabella, no es como si fueras a entender, resonaban en el aire, cargadas de un desprecio tan absoluto que era casi surrealista. Pero el verdadero golpe fue ver el rostro de mi hijo. No había defensa en sus ojos, solo impaciencia, el fastidio de un hombre ocupado al que su anciana madre le estaba haciendo perder el tiempo. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí, una cuerda muy antigua y muy tensa, que llevaba años vibrando de dolor, finalmente se rompió. No hizo ruido. Fue un quiebre limpio, silencioso, definitivo. Dejé de ser una madre que esperaba amor. Dejé de ser una víctima que anhelaba respeto. El torrente de emociones que me había ahogado durante años, la tristeza, la esperanza, la decepción, se detuvo de golpe, dejando en su lugar una calma helada, una claridad aterradora. Con una lentitud que los exasperó, volví a ponerle la tapa al bolígrafo. El pequeño clic que hizo al cerrarse sonó en el silencio de la sala como un disparo. Levanté la vista, pero no la miré a ella. Mis ojos se encontraron con los de Sebastián. Por primera vez en su vida, no vio en mi mirada el refugio incondicional de una madre. Vio a una extraña. La calidez se había ido, reemplazada por una superficie lisa y pulida como el mármol, donde sus excusas y su impaciencia ya no podían encontrar asidero. Voy a leerlo con calma, dije, y mi voz era serena, firme, desprovista de cualquier rastro de súplica. Cuando haya tomado una decisión, te lo haré saber. Le tendí el documento. Su desconcierto fue palpable. No estaba acostumbrado a que yo tuviera una voluntad propia, una que no girara en torno a sus necesidades o a las de su esposa. Se fueron de mi casa dando un portazo, su frustración flotando en el aire como un mal olor. Yo me quedé de pie en medio de la sala, inmóvil, escuchando el silencio. Pero ya no era un silencio de soledad, era un silencio de concentración. Era la quietud que precede a una tormenta cuidadosamente planeada. Mis pies me llevaron casi por instinto a mi dormitorio, al viejo armario de madera oscura. Abrí la pequeña caja fuerte y saqué de nuevo el documento de la donación. Lo extendí sobre la colcha que yo misma había tejido. Ya no lo veía como una reliquia del amor de Antonio, sino como lo que realmente era, un mapa, un testamento de su sabiduría, y en mis manos, una herramienta de poder. El dolor no se había ido, pero se había transformado, se había cristalizado en un propósito. Acaricié la firma de mi esposo en el papel amarillento y le hablé en un susurro, como si pudiera oírme. Tenías razón, Antonio. Tenías toda la razón, mi amor. En ese momento, sellé un pacto con su memoria. Mi plan no nacería del odio, pues el odio es un fuego que te consume a ti antes que a tus enemigos. Nacería de la justicia por mi historia pisoteada, por mi dignidad arrastrada por el fango. Y, sobre todo, la justicia por la lección que mi propio hijo se negaba a aprender, que el respeto no es opcional, que la gratitud no es un favor, y que los cimientos sobre los que construyes tu vida deben ser honrados, o tarde o temprano, todo tu edificio se vendrá abajo. Ya no se trataba de rogar, se trataba de enseñar. A la mañana siguiente me levanté antes del alba. Abrí mi armario y no elegí mi bata de siempre ni mi ropa cómoda de jardín. Escogí mi vestido de los domingos, el de color azul marino, el que guardaba para las ocasiones importantes. Me peiné con esmero, me puse los pequeños pendientes de perlas que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Al mirarme al espejo, no vi a una anciana frágil, vi a una mujer preparándose para una batalla. Luego, con manos firmes, busqué en un cajón la vieja agenda telefónica y pasé las páginas hasta encontrar la letra B. Allí estaba. Villalba y Asociados. Abogados. Era el despacho del hijo de Ricardo, el primo de Antonio.
el joven Ricardo, que había heredado la sabiduría y la discreción de su padre. Marqué el número con el pulso firme. La voz de una secretaria joven y eficiente respondió al otro lado de la línea. «Despacho de abogados Villalba. Buenos días». Mi respuesta fue calmada, casi empresarial. «Buenos días», dije. «Mi nombre es Eugenia Morales. Fui cliente de su padre hace muchos años. Quisiera solicitar una cita con el doctor Ricardo Villalba para revisar un documento de propiedad familiar». No di más detalles. No permití que ninguna emoción se filtrara en mi voz. La secretaria me dio una cita para 2 días después. Cuando colgué el teléfono, sentí que la primera pieza de mi estrategia se había colocado en el tablero. El plan, vago hasta entonces, comenzaba a tomar una forma nítida y precisa en mi mente. Los 2 días de espera no fueron de ansiedad, sino de una extraña serenidad. Cuidé de mis rosas como siempre, pero mi perspectiva había cambiado. Al cortar una flor, ya no solo veía su belleza, sino la fortaleza de su tallo y la agudeza de sus espinas. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo admirando las flores de mi vida, mis hijos, mis nietos, sin reconocer que yo también tenía espinas, defensas que había olvidado cómo usar. Me movía por mi casa con un nuevo sentido de propiedad, de autoridad. La tristeza se había disipado, dejando en su lugar una energía fría y enfocada. Ya no era la protagonista de un drama. Me había convertido en la autora de un nuevo capítulo, y estaba decidida a escribirlo con la tinta de la verdad. La noche antes de mi cita con el abogado, me asomé a la ventana de mi habitación. A lo lejos, las luces de la casa de Sebastián y Isabella brillaban con una arrogancia insultante. Podía oír el débil eco de la maquinaria que trabajaba en su jardín, preparando el escenario para su gran fiesta, su gran acto de vanidad social. No sentí rabia. Sentí una especie of lástima por su ceguera. Estaban tan ocupados construyendo su monumento al éxito que no se daban cuenta de que los cimientos, la tierra misma sobre la que bailaban, contaban una historia que ellos habían intentado borrar. Una historia cuya autora legal seguía siendo yo. Y el prólogo de mi justicia silenciosa estaba a punto de comenzar. El despacho de Ricardo Villalba era moderno, muy diferente al de su padre, pero la sensación de seriedad y confianza era la misma. El joven Ricardo, un hombre de unos 40 años con la mirada atenta de su padre, me recibió con una amabilidad respetuosa, sin la condescendencia que tanto había llegado a odiar. Me senté en una silla de cuero frente a su enorme escritorio de caoba y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que justificar mi existencia ni pedir perdón por ser quien era. Le extendí el documento doblado. Mis manos no temblaban. Él lo tomó con cuidado, como si estuviera manejando una pieza de historia, y comenzó a leer en silencio. La atmósfera no era la de una anciana pidiendo ayuda, sino la de una clienta, exponiendo su caso. Mientras Ricardo leía, sus cejas se fueron arqueando lentamente. De vez en cuando, emitía un suave «ajá» o asentía con la cabeza. Yo esperaba, en silencio, sin interrumpir. Finalmente levantó la vista del papel. Me miró por encima de sus gafas y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Doña Eugenia», dijo, y su voz era grave y segura. «Mi padre era un hombre muy sabio. Lo que usted tiene aquí es una fortaleza legal inexpugnable. La cláusula de usufructo, vitalicio, es clarísima. Usted es la dueña de los derechos de uso y disfrute de esa propiedad hasta el último de sus días. Sin su firma, en un documento notariado, esa casa no se puede vender, no se puede hipotecar y no se puede alterar de forma sustancial». Cada palabra que pronunciaba era un bálsamo para mi alma herida, la confirmación de que mi instinto no me había fallado. «¿Y qué desea hacer usted, doña Eugenia?», me preguntó, juntando las manos sobre el escritorio. Su pregunta fue crucial. No me dijo lo que debía hacer, me dio el poder de decidir, y mi respuesta fue tan clara como el agua. «No quiero echarlos de la casa, doctor. Es el hogar de mi hijo y de mis nietos», afirmé con calma. «Tampoco quiero su dinero. Lo que quiero es respeto. Quiero que entiendan, de una vez por todas, el valor de la gratitud». Le conté entonces sobre la fiesta que planeaban, sobre la construcción de la piscina y el salón de eventos, sobre su desprecio y su soberbia.
y juntos, en la quietud de aquel despacho, empezamos a trazar las líneas maestras de un plan, una estrategia que no usaría la fuerza bruta, sino la elegancia silenciosa de la ley. Unos días después, como era de esperar, Sebastián volvió a llamar. Su tono ya no era falsamente preocupado, sino abiertamente irritado. «¿Y bien, mamá? ¿Ya has pensado lo del permiso para el cobertizo? Los constructores están esperando y estás retrasando todo». La presión era evidente. Esperaba que mi pequeña rebelión se hubiera desvanecido, que la vieja madre sumisa hubiera regresado. Seguramente Isabela estaba a su lado, dictándole las palabras, urgiéndole a que zanjara el asunto de una vez. Escuché pacientemente toda su letanía sobre los inconvenientes que les estaba causando, sobre lo irracional de mi comportamiento. Dejé que vaciara toda su frustración, sin interrumpirle, manteniendo la calma que me daba mi nueva posición de poder. Cuando finalmente se quedó en silencio, esperando mi capitulación, respiré hondo y di el primer paso de mi plan. «Sebastián», dije con una voz tan tranquila que debió de descolocarlo. «Lo he pensado con detenimiento y he decidido que no voy a firmar el permiso. No deseo que se realicen más construcciones junto a mi propiedad». Hice una pausa y añadí, para que no quedara lugar a negociaciones: «Es mi decisión final y te agradecería que la respetaras». No hubo excusas, no hubo justificaciones emocionales. Fue una declaración de soberanía sobre lo que era mío, una frontera que, por primera vez, me atrevía a trazar y defender con una simple y poderosa palabra: «no». La reacción al otro lado de la línea fue exactamente la que esperaba. Primero, un silencio atónito, incrédulo. Pude imaginarme a Sebastián mirando el teléfono como si le hubiera hablado en un idioma desconocido. Luego, un tartamudeo confuso. «¿Cómo? ¿Cómo que no? Pero, mamá, no puedes». Y de fondo, como un ruido de avispas furiosas, escuché la voz de Isabela, aguda y estridente. «¿Qué dice? Dile que no puede hacernos esto. Pregúntale quién se ha creído que es». Colgué el teléfono suavemente, mientras ellos seguían gritando. No por enfado, sino porque la conversación había terminado. Me senté en mi sillón y por primera vez en años, una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. La primera ficha del dominó acababa de caer. La sensación no fue de venganza, sino de liberación. Ver la sorpresa en sus rostros, aunque fuera a través del teléfono, fue el primer paso para recuperar mi paz. Esta pequeña victoria me demostró que el respeto no se mendiga, se impone con dignidad. Si has llegado hasta aquí y quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete y acompáñame en este camino. ¿Crees que hice bien en negarles la firma y empezar a defenderme? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dejé que pasara una semana, un tiempo que imaginé lleno de furia y desconcierto en aquella casa de lujo. Sabía que habrían interpretado mi negativa como un capricho de vieja, una rabieta senil. Necesitaba demostrarles que mi acción no era un impulso, sino el comienzo de una estrategia legal y muy seria. Siguiendo el consejo de Ricardo, di el segundo paso. Fui a la oficina principal de correos, un lugar que no había pisado en años, y envié un burofax, un documento con acuse de recibo y certificación de contenido. Una comunicación formal que no podían pretender no haber recibido. Era un movimiento calculado, diseñado para sacarlos de su zona de confort y llevar el conflicto a un terreno que ellos no dominaban, el de la ley. El texto del burofax, redactado con la ayuda de Ricardo, era una obra de arte de la contención y la amenaza velada. No prohibía nada, simplemente solicitaba formalmente información detallada sobre la naturaleza y el alcance de las obras que se estaban realizando en la propiedad, citando mi condición de usufructuaria vitalicia, según la escritura número tal, registrada en tal fecha. Les recordaba, en un lenguaje cortés pero gélido, que cualquier alteración sustancial del inmueble requería de mi consentimiento expreso y por escrito. Finalizaba indicando que cualquier comunicación al respecto debía dirigirse al despacho de mi abogado, el doctor Ricardo Villalba, cuya dirección y teléfono figuraban al pie de la página. Pude imaginar la escena con una claridad cinematográfica.
el cartero uniformado llamando al timbre de aquella puerta de diseño minimalista, la criada recibiendo el sobre con el sello oficial, e Isabella, probablemente con su bata de seda, abriéndolo con fastidio, pensando que sería una factura más. Me la imaginé leyendo las primeras líneas con confusión, luego con una creciente incredulidad y finalmente con el rostro desencajado por la furia al ver mi nombre asociado al de un bufete de abogados. El juego había cambiado de nivel. Ya no era una disputa familiar que pudiera resolver con manipulación emocional o gritos. Era un asunto legal. Les había enviado una advertencia formal de que conocía mis derechos y de que tenía un profesional dispuesto a defenderlos. Al volver a casa desde la oficina de correos, me sentí más ligera. El miedo que me había acompañado durante años, el temor a sus reacciones, a su enfado, se había disipado. Ahora eran ellos los que tendrían que sentir miedo, o al menos incertidumbre. Yo había dejado de reaccionar a sus ataques para empezar a dirigir la partida. Había recuperado la iniciativa. Ahora les tocaba a ellos mover ficha, pero en un tablero que yo había elegido, con unas reglas que ellos desconocían. Me senté en mi jardín, a cuidar de mis rosas, y el sol de la tarde me pareció más cálido que nunca. La justicia, como mis flores, a veces tarda en florecer, pero cuando lo hace, su belleza es innegable. La noche de la fiesta, el aire vibraba con música clásica y el tintineo de copas de champán. Desde la calle, podía ver el jardín transformado en un escenario de fantasía, con luces colgando de los árboles y camareros de uniforme blanco moviéndose entre los invitados con bandejas de plata. Llevaba mi vestido azul marino, el de las grandes ocasiones, una simple mancha de dignidad en un océano de seda y joyas. A mi lado, el doctor Ricardo Villalba, con su traje oscuro y su maletín de cuero, era una figura de una seriedad imponente. No sentía nervios, solo una calma profunda, la certeza de quien está a punto de reclamar lo que es suyo. Cruzamos la entrada abierta y todas las cabezas se giraron. No esperaban a una invitada como yo, y menos aún con un abogado como acompañante. Isabella era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la fiesta. Llevaba un vestido dorado que brillaba con cada uno de sus movimientos, y su risa, siempre demasiado alta, resonaba por todo el jardín. Se movía con la seguridad de una reina en su corte, saludando a un empresario, susurrando algo al oído de un político local, siempre consciente de que era el centro de todas las miradas. El clímax de su noche de gloria llegó cuando uno de los camareros le entregó un micrófono. Se subió a una pequeña tarima, junto a la piscina recién construida, y levantó su copa. «Queridos amigos», comenzó, con su voz empalagosa, «bienvenidos a nuestro hogar, un lugar que, como nuestros sueños, hemos construido desde cero con visión y esfuerzo». Fue en ese preciso instante, mientras la palabra esfuerzo todavía flotaba en el aire, cuando decidimos avanzar. Caminamos con paso lento pero firme, a través del césped perfectamente cortado, abriéndonos paso entre los invitados que nos miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. El murmullo se extendió como una ola, y la sonrisa de Isabella se congeló en su rostro al vernos acercarnos. Su discurso se interrumpió. El silencio se apoderó del jardín, un silencio denso y expectante. La música pareció desvanecerse. Sebastián, que estaba al pie de la tarima aplaudiendo a su esposa, se dio la vuelta y su rostro se descompuso en una máscara de pánico al vernos. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Doctor Villalba?», balbuceó Sebastián, corriendo a nuestro encuentro para intentar detenernos antes de que llegáramos a la tarima. Su voz era un susurro apremiante, desesperado por evitar una escena. «No es el momento ni el lugar», insistió, tratando de agarrarme del brazo. Yo retiré mi brazo con suavidad, pero con una firmeza que no le di opción a réplica. Mi mirada se mantuvo fija en Isabella. Permanecí en silencio. Fue Ricardo quien habló, con una voz tranquila pero que se proyectó con una autoridad natural. «Buenas noches, señor Morales. Lamento interrumpir, pero tenemos un asunto legal urgente que debe ser atendido de inmediato. Y créame, este es exactamente el momento y el lugar». Ignorando los intentos de Sebastián por detenernos, subimos los 2 escalones de la tarima y nos situamos junto a una Isabella paralizada que aún sostenía el micrófono en su mano.
Ricardo se acercó a ella y con una cortesía gélida tomó el micrófono. «Buenas noches a todos», dijo, y su voz de barítono, amplificada por los altavoces, resonó en cada rincón del jardín. «Mi nombre es Ricardo Villalba, del bufete Villalba y Asociados, y estoy aquí esta noche como representante legal de la señora Eugenia Morales». La palabra «legal» cayó como una piedra en un estanque. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un silencio sepulcral. Podía sentir cientos de ojos clavados en nosotros. La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. De su maletín, Ricardo extrajo un sobre grande y blanco. Se lo extendió a Isabela. Ella no lo tomó. Lo miraba como si fuera una serpiente. «Señora Fuentes», continuó el abogado, con una calma implacable, «le hago entrega de una notificación extrajudicial para el cese inmediato de este evento, por ser una actividad de naturaleza comercial y lucrativa no autorizada». Isabela finalmente reaccionó, soltando una risa nerviosa y desafiante. «¿No autorizada? Está usted loco. Esta es mi casa. Yo decido lo que se hace aquí. Salgan de mi propiedad ahora mismo o llamaré a la policía». Su voz, ahora estridente y chillona, rompió la fachada de elegancia que tanto se esforzaba en mantener. Ricardo ni se inmutó. Dejó que su arrebato se extinguiera y entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Me temo que ahí reside su error fundamental, señora Fuentes», dijo, y su voz era ahora cortante como el filo de una navaja. «Porque legalmente, esta no es su casa». Hizo una pausa, permitiendo que el impacto de la frase se asentara. «Según consta en la escritura de donación número 743, la propietaria de los plenos derechos de uso y disfrute de este terreno y de todo lo que en él se ha edificado es, y siempre ha sido, mi clienta, la señora Eugenia Morales, en su condición de usufructuaria vitalicia». La revelación fue una bomba atómica de silencio y estupor. Describir la cara de Isabela en ese momento es casi imposible. Fue una sucesión de máscaras cayendo una tras otra. La incredulidad dio paso al pánico, el pánico a la negación, y la negación a una rabia, pura, impotente, que le desfiguró las facciones. Su imperio, construido sobre la apariencia y el estatus, se estaba desmoronando en directo, frente a la misma audiencia que había querido impresionar. A su lado, Sebastián estaba blanco como el papel, con la boca entreabierta, mirando de Ricardo a mí, y de mí a Ricardo, como si las palabras del abogado fueran golpes físicos que lo estuvieran dejando sin aire. La verdad de su ingratitud, de su ceguera voluntaria, lo estaba aplastando públicamente. Los invitados, aquellos supuestos amigos y socios potenciales, fueron los primeros en reaccionar. El hechizo se había roto. Vi cómo intercambiaban miradas incómodas, cómo empezaban a susurrar entre ellos. La gran fiesta de Isabela Fuentes se había convertido en el espectáculo de su propia humillación. Su credibilidad, su imagen de mujer poderosa y hecha a sí misma, se había evaporado en cuestión de segundos. Nadie quería ser socio de alguien que construye su éxito sobre una mentira. Vi cómo uno a uno, discretamente, comenzaban a buscar la salida, dejando atrás a su anfitriona, sola en su escenario de cartón piedra, expuesta en su fraude moral. Y yo, durante todo este tiempo, no pronuncié una sola palabra. Me mantuve erguida, con la barbilla en alto, observando la escena. Mi silencio era mi discurso, mi presencia era mi victoria. No había odio en mi mirada, solo la serena satisfacción de la justicia cumplida. Miré a mi hijo por última vez esa noche, y en sus ojos vi el abismo de su propio error. La lección había sido dura, pública y humillante, exactamente como la que yo había recibido en aquel restaurante. Pero a diferencia de la suya, mi humillación se basó en una mentira. La de ellos, en cambio, estaba cimentada sobre la más sólida e innegable de las verdades, la verdad que yo había guardado pacientemente en mi corazón y en una vieja caja fuerte. Nos fuimos de allí de la misma manera en que llegamos, en silencio. Dejamos atrás un campo de batalla social, con canapés a medio comer, copas de champán abandonadas y el eco de una humillación monumental flotando entre las luces de colores. Mientras nos alejábamos, eché una última mirada,
Vi a Isabela, con su vestido dorado ahora tristemente opaco, desplomada en una silla, con la cabeza entre las manos. Sebastián estaba de pie a su lado, inmóvil como una estatua, mirando la nada, perdido en las ruinas de la noche que debía haber sido su mayor triunfo. No sentí ni una pizca de placer en su derrota, solo el peso, solemne de una lección que había sido impartida de la forma más dura posible. Había reclamado mi lugar, y al hacerlo, les había mostrado el abismo que se abre cuando se construye una vida sobre la ingratitud. Los días siguientes, el silencio fue mi única compañía, pero era un silencio lleno de paz. Las consecuencias de aquella noche no tardaron en llegar a mis oídos, a través de las discretas conversaciones de mis amigas del barrio, que a su vez lo oían de sus empleadores o conocidos. La fiesta de Isabela fue el escándalo de la temporada. Los socios potenciales que había invitado se retiraron del negocio que planeaba, alegando falta de confianza en su juicio. Su nombre, que tanto se había esforzado por asociar con el éxito y el poder, quedó manchado por el ridículo. Sus pérdidas no fueron solo financieras, su capital social, esa moneda invisible con la que compraba su estatus, se devaluó hasta casi desaparecer. La reina había sido destronada en su propia corte, y su corona de apariencia se había revelado como hojalata. Una tarde, una semana después de la fiesta, Sebastián apareció en mi puerta, solo. Su aspecto me conmovió. Parecía haber envejecido 10 años. Tenía ojeras, la barba de varios días y la mirada de un niño perdido. Ya no había arrogancia en su postura, solo el peso aplastante de la vergüenza. Se sentó en la silla de la cocina, la misma en la que se sentaba a hacer sus deberes de niño, y durante un largo rato no pudo hablar. Finalmente, las lágrimas brotaron de sus ojos y con la voz rota me pidió perdón. No fue una disculpa superficial, fue un mea culpa desgarrador por años de silencio, de cobardía, de permitir que me faltaran al respeto. Lloró por el hijo que había dejado de ser y por la madre a la que había olvidado honrar. Mientras él hablaba, yo lo escuchaba con una serenidad que me sorprendió a mí misma. La rabia y el dolor que había sentido durante tanto tiempo se habían disuelto, dejando en su lugar una calma lúcida. Me di cuenta de que mi plan no solo me había devuelto la dignidad, sino que también me había liberado de la necesidad de su aprobación. Mi felicidad ya no dependía de sus visitas o de sus palabras. Mi espíritu se había fortalecido. Mis raíces se habían afianzado aún más en mi propia historia, en mi propia valía. Volví a ser la matriarca de mi familia, no por imposición ni por la propiedad de una casa, sino por una autoridad moral que me había ganado a pulso. Era Eugenia Morales, una mujer completa por sí misma. Cuando Sebastián terminó de hablar, le serví un vaso de agua. Le dije con una voz suave pero firme que no albergaba deseos de venganza, que no tenía intención de echarlos de la casa que, a pesar de todo, era el hogar de mis nietos. Pero mi perdón, le aclaré, mirándolo directamente a los ojos, no es un cheque en blanco. Tiene condiciones. Le expliqué que para que pudiéramos empezar a sanar, 2 cosas eran innegociables. Primero, quería una disculpa sincera y directa de Isabela, no a mí en secreto, sino frente a él. Y segundo, a partir de ese día, el más mínimo atisbo de falta de respeto, la más pequeña palabra de desdén, significaría el fin de mi paciencia para siempre. Sebastián aceptó mis condiciones sin dudarlo. Sabía que la batalla de Isabela contra mí había terminado y que ella había perdido mucho más que una fiesta. La reconciliación, sin embargo, no fue un camino de rosas. La conversación entre Isabela y yo fue tensa, difícil. Sus disculpas estaban teñidas de orgullo herido, pero eran disculpas al fin y al cabo. Las acepté, no porque fueran perfectas, sino porque eran el único punto de partida posible. No hubo un rompimiento definitivo, sino el inicio de una tregua armada, de un perdón condicionado a un cambio de comportamiento real y sostenido. La relación no volvió a ser como antes, ni podía serlo. Se transformó en algo nuevo, más honesto y dolorosamente consciente. Nuestra nueva dinámica familiar se estableció sobre las cenizas de la antigua. Los almuerzos de los domingos volvieron a celebrarse, pero ahora en un ambiente de respeto cauto.
Isabela era más silenciosa, más observadora. Sebastián, por su parte, se esforzaba visiblemente por recuperar el tiempo perdido, con pequeñas atenciones, con conversaciones que iban más allá de la cortesía. Era un lento y a veces torpe proceso de curación, un intento de reconstruir un puente que casi se había derrumbado por completo. La verdad, aunque dolorosa, había servido como un desinfectante, limpiando la herida para que pudiera empezar a cicatrizar, aunque la marca quedaría para siempre. Así, la vida encontró un nuevo equilibrio, un equilibrio basado no en un amor ciego o en una sumisión silenciosa, sino en la verdad y el respeto mutuo. No recuperé al niño que se fue, pero encontré a un hombre que estaba dispuesto a aprender de sus errores. No gané una nuera amorosa, pero establecí una relación civilizada con la madre de mis nietos. Y lo más importante, me recuperé a mí misma. Me reafirmé como la raíz de la que este árbol familiar había crecido. Una raíz que no podía ser cortada ni ignorada. Mi justicia silenciosa no había destruido a mi familia. La había salvado de sus propias mentiras. Al final de todo este camino, he aprendido que la dignidad es el único hogar que verdaderamente nos pertenece. Podemos perder una casa, dinero, incluso el afecto de aquellos a quienes amamos, pero mientras mantengamos nuestra dignidad intacta, nunca seremos desterrados de nosotros mismos. Mi lucha no fue por un terreno o por una cláusula en un contrato. Fue por el derecho a que mi historia fuera respetada. Porque la historia de una madre, con sus sacrificios y sus luchas silenciosas, no es el prólogo vergonzoso de la vida de sus hijos, sino el capítulo fundamental, sin el cual su libro ni siquiera existiría. Y ningún éxito, por muy brillante que parezca, puede sostenerse si se construye sobre el olvido y la ingratitud hacia quien escribió esas primeras páginas con la tinta de su propia vida. Una familia, como una casa, necesita cimientos sólidos para sobrevivir a las tormentas. Durante años, yo fui ese cimiento, enterrado bajo tierra, invisible, soportando todo el peso en silencio. Sebastián e Isabela estaban tan ocupados decorando las habitaciones, eligiendo los muebles más caros y presumiendo de su fachada, que se olvidaron por completo de la base que lo sostenía todo. Creyeron que podían construir su castillo de vanidad sobre la arena del desprecio, sin darse cuenta de que ignorar los cimientos es la forma más segura de que todo se derrumbe. La verdadera fortaleza de una familia no se mide por la altura de su tejado, sino por la profundidad y el respeto que se le tiene a sus raíces. El mundo de mi nuera me enseñó que hay personas que conocen el precio de todo, pero no entienden el valor de nada. Miden la vida en cifras, en contactos, en posesiones materiales. Pero yo, en mi modesta cocina, con mis manos manchadas de tierra y el recuerdo de mi marido, poseo una riqueza que ellos nunca podrán comprar. La paz de una conciencia tranquila, el orgullo de una vida de trabajo honesto y la certeza de saber quién soy. El verdadero valor no reside en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar, sin esperar nada a cambio. Y el respeto, he aprendido, es la única moneda que nunca se devalúa y que debe ser exigida cuando no se otorga voluntariamente. Quizás mi historia resuene en ti. Quizás tú también has sentido alguna vez que tu esfuerzo es invisible, que tus sacrificios se dan por sentados. Si es así, déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Tu historia importa. Cada arruga, cada callo en tus manos, cada noche sin dormir, tiene un valor incalculable. Eres el cimiento de alguien, la raíz de un árbol que quizás hoy te da sombra sin agradecértelo. No permitas que nadie te haga sentir pequeño o anticuado. Tu fuerza no es un vestigio del pasado, es un legado viviente. Y nunca, nunca es demasiado tarde para levantarte y, con la calma de quien conoce su propia verdad, reclamar el lugar de honor que por derecho te pertenece. Así termina mi relato, no con el sabor amargo de la venganza, sino con la dulce serenidad de la justicia. He recuperado a mi familia, no como era antes, sino de una forma más real y honesta. Y lo más importante, me he recuperado a mí misma. Sigo cuidando de mis rosas cada mañana, pero ahora sé que la flor más importante que debo cultivar es mi propio respeto. Gracias por acompañarme hasta el final, por
prestarme tus oídos y tu corazón. Esta ha sido mi historia, y me encantaría saber qué lección o qué sentimiento te ha dejado a ti. Si te sientes cómodo, compártelo en los comentarios. Vuestras palabras son un bálsamo para mi alma.